Muy bien. Lester, ¿deseas empezar con oración, hermano? Dale, tranquilo. Sí, aquí estamos esperando. Tranquilo. Ya es que no puedo quitar el audio. Disculpen, me quedé pegado. Hágale tranquilo. Ok, voy a apagar el abanico porque me hace ruido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos reunir con los hermanos para estudiar más de tu palabra. Que seas tú, Señor, guiándonos con tu Santo Espíritu para el entendimiento de tu palabra. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que no han podido conectarse, pedimos por los que están batallando con su conexión, pedimos por los hermanos que están ya conectados, Padre Santo, que seas tú, Señor, guiándonos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a iniciar nuestra lección de hoy. Hace 8 días estuvimos estudiando el pasaje bíblico de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? De esos versículos bíblicos que son importantes para nosotros estudiarlos, ir aprendiendo y practicando un poco más de la ley y el evangelio. Ya se está conectando. ¿Qué más? Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué pena llegar tan tarde, sino hasta ahorita llegué. Dicen que el que llega tarde invita a todos a comer. Bueno, solamente pidan y con mucho gusto mando todo por Nequi. Ah, listo, listo. ¿Qué Bueno, pues. panerías pago? Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacer un pequeño repaso de Juan 5, los versículos del 1 al 18. Pues hace 8 días lo analizamos con César, con Zacarías, montamos el video grabado, pero no pecamos y volvemos a repetir algunas cosas importantes. Y recordemos el contexto. Jesús había salido de Samaria, luego había curado a este hijo, ¿cierto? El hombre noble, que lo aprendimos en la clase pasada. Y ahora continuamos viendo más milagros acerca de Jesús. Y vamos, César, por favor, puedes leer los versículos del 1 al 3. Juan 5, del 1 al 3. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Muy ¿Hasta bien, ahí? excelente. Entonces, después, recuerden el contexto que les acabé de mencionar, cuando Jesús estaba en Galilea, hizo el milagro, ¿cierto? En Galilea hizo el milagro de curar al hijo del noble. Ahora salió de Galilea y más o menos el contexto bíblico nos dice que él se quedó un buen tiempo en Galilea, pero cuando volvió a Jerusalén, dice que había una fiesta de los judíos. No sabemos cuál fiesta era, lo estábamos viendo en la clase pasada. No sabemos si era la Pascua, si era Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, pero lo que sí sabemos es el énfasis. El énfasis de esta historia no es hablar de la fiesta, sino más bien del milagro que iba a ocurrir.
Y en Jerusalén, en la entrada, en una de las puertas, estaba la puerta de las ovejas y allí había un estanque. Y aquí vemos que no hay la traducción de la palabra. Dice, en hebreo significa Betesda. Y Bet en el hebreo significa casa. Y unido esta palabra Bet con la terminación Esda significa casa de misericordia. A veces decimos, yo no sé hebreo, pero a veces la Biblia nos enseña palabras de hebreo, ¿cierto? Y una de esas palabras que aprendemos que significa casa en hebreo es Bet, ¿sí? Solamente esas tres primeras letras, la B grande o B labial, como la llamamos, la E y la T, significa casa. Y a veces cuando no hay esas traducciones, pues es interesante porque vamos aprendiendo un poco más de algunas cosas de la Biblia. Pastor ¿Y qué? Henry, una pregunta. Sí, Cuando se refiere a 5 pórticos, ¿son 5 puertas grandes de establo? son Los puertas pórticos. grandes, sí, son puertas. Yo tengo por acá, sí, aquí leyendo, hace 8 días vimos el mapa, pero permíteme, yo creo que lo tenemos por acá. Esas de las 7 iglesias. ¿Será que lo eliminé? Hace 8 días lo tenía, lo vimos, y viendo aquí la clase. Aquí están las... Vamos a ver este último, si no continuamos. Pero sí son puertas. Sí son puertas. Estaban en Jerusalén y sobre todo muy cerca al templo. ¿Sí? Bueno, se la quedo viendo, hermano. Hace 8 días tenía abierto el mapa para mostrar más o menos. Hoy no lo dejé abierto. Si lo encuentro, se lo envío. Bien. Listo, pastor. Disculpa ahí. Y sí, son puertas y dentro de esto había un estanque y que encontramos que ese estanque era usado como para supuestamente hacer milagros. Pues Juan, hay una cosa aquí para que tengamos mucho cuidado, ¿cierto? Allí había multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y esperaban a que el movimiento del agua. Vamos a leer los versículos 4 al 5. Y por favor, Camilo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muy bien, entonces, ¿por qué estaban allí todos estos No. enfermos? Porque es lo que creían, que llegaba un ángel, movía el agua y el primero que se metía era sanado. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo ven ustedes estos versículos? Analizándolos bien, vemos algo prescriptivo aquí, vemos algo descriptivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo los versículos 4 y 5. Pues es descriptivo en el sentido de que habla que, o sea, describe bien porque estaban los enfermos al lado de la fuente y que llegaba un ángel, tocaba y ellos iban allá, no sé. Muy bien, ¿cierto? Excelente, que sea descriptivo. ¿Por qué hago esta pregunta aquí? Porque Juan no está afirmando de que el agua curaba o que el ángel sí llegaba
y movía las aguas. Juan está contando otra vez, inspirado por Dios, por qué estaban los enfermos, por qué estaban allí en ese estanque, y es lo que ellos creían. Bien hasta ahí. Entonces, Mm. no podemos usar estos versículos porque están de manera descriptiva, no los podemos usar para apoyarnos en algo de que vamos a Managua, que allá junto a la casa de Lester hay un agua que es sanadora, o vamos a Chicorodó, que queda cerca al mar, que allá hay algo que es sanador. No. Y tampoco Juan está diciendo que esto es verdad, sencillamente está que contando la historia. Es verdad lo que la gente estaba haciendo allá, pero si el agua era milagrosa o el ángel supuestamente movía el agua, no es algo que está diciendo que era el milagro. Bien hasta ahí. Entonces aquí podemos estar analizando que la superstición a ciertas cosas no es algo nuevo. Eso siempre ha existido. La superstición. Hoy en día piensen en esto, en la cruz. Muchos usan la cruz como superstición. El agua, ¿se acuerdan? Muchos sacerdotes con el agua bendita, que supuestamente cura. No sé, en Nicaragua sí pasó, pero aquí en Colombia trajeron una custodia, la sangre del Papa que murió. ¿No se acuerdan, Camilo y César? Que eso le dio la vuelta a Colombia. ¿Cómo así, Camilo, que no se dio cuenta si eso en Bogotá le hicieron hasta fiesta? No, pastor, No de sé si esas César se cosas, acuerda. Y una gotica es que de la sangre del Papa, del que murió no, porque no, hizo un y milagro. de cuál papa? No tenía El ni que idea. murió, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Juan Sí. Pablo. Ese, sí, Ah, Juan Pablo berraco está II, ahí. sí. Sí, berraco, es un poquitico, busquen y verán. Sí, no, Y eso ni está idea, yo no guardado en tenía una ni cosa, idea. no sé si César le tocó, pero eso llegó a Bogotá y eso, imagínense que hasta quitaron la imagen de Chiquinquirá y todos la pusieron ahí. Sí, Sí, eso, no, ni idea. Yo cojas esas el vainas chisme y sí verá. mm, Y muchas otras cosas, pues no solamente la iglesia romana, iglesias evangélicas también, ¿cierto? Pasa eso. Yo les contaba la anécdota que vi en la televisión, cómo muchos se metían debajo de un trapo supuestamente que fue bendecido en el mar, del río Jordán, y los que se metían debajo de ese trapo eran curados. ¿Sí? Es de las iglesias que muestran por televisión aquí, ¿verdad? Entonces vemos que hoy en día todavía hay mucho y se ve en casi la mayoría de las iglesias se ve eso. ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? Pastor, le pregunto, a ver si de pronto entendí. Juan está contando lo que él estaba viendo, ¿cierto? Pero no está, digamos, afirmando que ese acontecimiento era verdadero, que el ángel venía y movía las aguas y eran sanados, es lo que yo entiendo. Así No, no es. él estaba podemos creer describiendo. que es un acontecimiento real, sino que él contaba lo que quizás los otros estaban creyendo Ujú. sobre la multitud, pero a él no le consta que eso sí realmente estaba pasando, pastor. Así es. ¿Viste la Pero palabra? Eso puedes, no sé. Sí. Tac. puede ser que realmente se sanaban varias personas así, Sí, puede ser. Sí, la en Biblia una nos... manera que no podemos explicar como poder de un demonio. Es supuestamente un ángel según la gente, pero si un demonio quiere usar algo para distraerlos de Jesús, Pero, Ujú. poner pero, su pero, fe en el agua, Sí. sigue. Y sí, por eso Zacarías usa sabiamente la palabra posiblemente, o cierto, no está afirmando que es así. Y a veces cuando usamos ese término posiblemente es para abrir un poco más, ¿cierto? El pero análisis. yo lo entiendo diferente que Zacarías. Ujú. En el sentido de que si leemos el 7 y el 8 y el 9, ¿sí? Se refiere a la divinidad de Jesucristo al poder curar. O sea, ¿sí me entiende, pastor? Sí, pero aquí ya es porque brinca ya. Aquí estamos Exacto. viendo, sí, aquí estamos viendo lo que la gente, así como César lo estaba diciendo, la gente en que tenía la fe en ese momento, en Pero el sí, agua.
o En el, supuestamente el pero en el ángel. 4, Sí, pero en el 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ujú, O sea, ahí refiere, él cuenta que, Juan cuenta que describe que todo el mundo pensaba que era un ángel que descendía al agua, ujú, ¿sí? ujú. Y no habla de demonios. Pues hay dos tipos, el ángel, Sí, es no lo que sé, cree la gente, pero por ejemplo, sí, si nosotros vemos este tema, ¿cierto? Si lo ampliamos y analizamos más y, y yendo, por ejemplo, a lo que nos está aquí contando Zacarías, porque por eso Zacarías usa la palabra posible, ¿sí? Y Posiblemente estaba algunos, preguntando sí, más que todo. sí, pues no, y posiblemente usted cree que no, pero vamos a buscar tesalonicenses, ¿cierto? Vamos a buscar para apoyar que posiblemente, o sea, eso no estaba pasando, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero si la gente decía que había ese milagro, vamos, regáleme un segundo, yo me ubico aquí. pastor, ¿y qué dice el estudio, la Biblia de la Reforma, Biblia de estudio de ese capítulo Sí. 5? De esto no vi mucho en cuanto a eso. Vamos a buscar primera de segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 2, versículo Pastor, 9 al 11. Sí, César. otra cosa es que no dice que el ángel, no dice ni siquiera del cielo, o sea, no, Juan no afirma Sí, sino de solamente un ángel, sí, pero no afirma que sí, era del cielo ni que venía de parte de Dios, sino que sí. Sí, nosotros no podemos aclara. entender bien esto. Sí, lo que dices es verdad. Y es como los dichos populares que tenemos en Colombia o Nicaragua, no sé si ha pasado eso, Pastor, yo pero puedo leer aquí esta parte, pastor. sí. Dice, en el estudio de la Reforma dice 5.1, fiesta. Algunos manuscritos tienen la fiesta, posiblemente la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraban los 40 años que Israel anduvo en el desierto, o la fiesta del año nuevo, o sea, no se sabe qué fiesta era, de las Ujú. dos. Dice puerta de las ovejas, pequeña abertura en el muro norte del templo, donde se lavaban las ovejas en el estanque antes de entrar al santuario, casa de gracia o casa de la misericordia, señalando el milagro que Jesús estaba a punto de obrar. Bueno, dice que hay 4 grupos de columnas que cerraban. Vea, los enfermos se reunían ahí por la creencia popular griega Ujú. de que el estanque tenía poderes curativos, con ángeles presentes en la primera agitación del agua. Habla sobre el 5.3. Sí, o sea, lo que estamos diciendo, Sí, ¿cierto? Había la creencia popular, pero suponga que sí había gente que se curaba, ¿cierto? Como sí. estamos viendo, pues, ¿quién hacía esa curación? ¿Dios o el diablo? Y es aquí donde podemos contestar con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. ¿Quién desea leerlo? Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Sí, pastor, Dale. dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien, entonces la palabra inicuo es un sinónimo de qué? Como de maldito, ¿cierto? Advenimiento significa venida, o sea, maldito aquel que su venida, ¿cierto? Llega por obra de quién? De Satanás, con gran poder y qué más? Señales y prodigios engañosos. Entonces, supongamos, no estamos afirmándolo, sino que supongamos que había gente que se curaba aquí
y corría el cuento de que yo me curé y posiblemente los podían ver sanados, ¿cierto? Una persona, alguna enfermedad se metía y lo veían que estaba aliviado. Pues aquí vemos como no viene de Dios, Dios permite que quién sea el que actúe. ¿Quién? El diablo, ¿cierto? ¿Y por qué permite que actúe? El mismo texto lo dice. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechazan el mensaje de las escrituras, la salvación. No, no creen, pero sí creen en milagros, en cosas. Y tal vez ustedes conocen muchas personas que solo van a una iglesia o buscan supuestamente de Dios por milagros, ¿cierto? Por sanaciones o tanta cosa que hoy en día podemos encontrar. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Ahora continuemos. Versículo, ahora vamos a ver a uno de los personajes. Vamos a ir versículo Al 5. 5 al 9. ¿Lo tienes 5 al 9? Y antes Y de eso, había, sí, discúlpame, saludamos a Amelia. ¿Cómo estás, Amelia? Pastor, buenas noches a todos. Feliz de estar. Perdón por la tardanza. Tranquila, estamos en Juan 5, del 1 al 18. Dale, Zacarías, vamos a leer versículos del 5 al 9. Amén. y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Muy bien, entonces aquí ya conocemos el personaje de esta historia bíblica, este hombre, muchos años, 38 años, estaba enfermo, pues sabemos por el contexto que era paralítico y bueno, muy bien, como Camilo lo estaba comparando hace unos minutos atrás, la gente luchaba para ver quién se tiraba de primeras al estanque y ser curado, pero aquí Jesús con esta pregunta que le hace a este hombre, ¿quiere ser sano? Pues vemos a este hombre en qué tenía la fe. Este hombre tenía la fe en quién? En el estanque, ¿cierto? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entonces aquí vemos un ejemplo bíblico de cómo personas, o tal vez nosotros en algún tiempo, pues yo levanto la mano de primero, tenemos la confianza en la solución de nuestros problemas en otras cosas, ¿cierto? Aquí este hombre en el agua que se agita, otros tal vez tienen su confianza en comprar un billete de lotería para ver si le acaban los problemas, otros tal vez hacen peregrinación a ciertos lugares para adorar ídolos, ¿cierto? Pero esto muestra nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos decir, ah, ese hombre. No, miremos en nuestro corazón a veces, cuando estamos tristes, cuando estamos en problemas, en quién confianza o en quién confiamos. ¿Sí? El primero que vamos es a Dios o vamos tal vez a escuchar nuestro viejo hombre. Entonces, claro, aquí vemos que es diferente con Jesús. Jesús es Dios. ¿Qué hizo con este hombre? Lo curó. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero al instante, mire el milagro, ¿cierto? Al instante aquel hombre fue sanado. ¿Y qué estamos viendo acá? Una nota que nos hace Juan, porque más adelante nos va a mostrar por qué. Era día de reposo. Y recordemos que los judíos tenían muchos problemas con este tema del día de reposo. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿Continuamos?
Lester, versículos del 10. Déjame bajar un poco. Y vamos del 10 al 14. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muy bien. Excelente. Entonces, otra vez, recuerden el problema que tenían los judíos con el día de reposo, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál mandamiento estamos viendo? ¿Cuál es Tercero. Muy bien. ¿Y qué podemos entender con la Biblia abierta? ¿Cómo es el tercer mandamiento? ¿Qué explica el tercer mandamiento? ¿Cómo lo explicamos a otros? ¿Qué encontramos en el tercer mandamiento? Recuerden, es una combinación de la ley que Moral y ceremonial. excelente, ¿cierto? Y bueno, entonces moral, porque Dios manda, y lo vemos en el Nuevo Testamento, todavía guardar el día de reposo, porque el centro está en la palabra. Pero la parte ceremonial es porque estaba apuntando ¿a quién? ¿A quién Cristo. A Cristo. Muy bien, excelente. Es muy importante entender eso. Ellos no lo habían entendido. Ellos seguían guardando la ley ceremonial. ¿Y qué fue lo primero que le dijeron a este hombre? Estás pecando porque no te es lícito llevar tu lecho, ¿sí? Lo consideraron un pecado ellos. Creyeron que él estaba infringiendo este mandamiento por supuestamente trabajar. Pero ¿qué dijo él? Pues mira, es que yo estoy obedeciendo al que me sanó. Ya vemos que este hombre, el Espíritu Santo está trabajando en él. ¿Y quién fue el que dijo que toma tu lecho y anda? Y él, yo me imagino esta escena que él empezó a mirar toda la gente que había ahí en el templo y no lo veía y qué pensaría, oye, ¿en qué problema me metí? ¿Cierto? Al no verlo. Pero luego se encuentra a Jesús y aquí vemos lo más importante de la historia. Cuando Jesús dice, no peques más, pues otra vez le está mostrando el verdadero problema que tenemos, el pecado, o el problema que tiene todo ser humano, el pecado. Y para que no te venga alguna cosa peor, le dice Jesús. Pero aquí vemos que Jesús volvió a ver a este hombre, no para decir, mire, yo te curé, sino otra vez para ayudarle en su peor problema que tenía. ¿Y cuál es su peor problema? El pecado. Y no, Jesús, mire que es diferente el mensaje de Jesús a los fariseos, a estos judíos. Jesús realmente va a la fuente, a lo que nos hace enemigos de Dios, al pecado. Ellos estaban centrados en una obra que ellos mismos habían estipulado como pecado, qué hacer y qué no hacer en un día de reposo. Entonces aquí vemos la manera en la cual Jesús nos enseña esa diferencia. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Y otra vez, hoy estamos viendo un poco rápido, sin tanto análisis como hace 8 días. Ya lo habíamos visto, pero voy a ponerlos a ustedes en el contexto. No pudieron estar en la clase. Zach, ¿iba a hablar? Yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo los fariseos allá? Sí, empezando por ellos el día de reposo. Sí. Sí, sí, exacto. Muy bien. Amelia, por favor, versículos 15 al 18.
Continuamos del 5 Del al 15 al 18. Sí, del paralítico. sí, señora. Ya. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Excelente. Entonces, cuando el hombre por fin vio que dónde estaba Jesús, pues le dijo a los judíos, no hay una mala intención de él. Él estaba contando quién lo había curado, quién le había dicho, coge el lecho y puedes llevarlo. Pero, ¿qué estamos viendo? Vemos el versículo 16. ¿Cuál es el problema? El problema de los judíos, ¿cierto? Perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea que Jesús ya había hecho varios milagros. Y supuestamente Jesús estaba pecando contra el tercer mandamiento. Y ahora cuando Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pues ojo, este versículo lo podemos usar para mostrar de la Trinidad, cómo Jesús es Dios, cómo el Padre es Dios, cómo los dos trabajan, ¿cierto? Y otra vez, ¿en qué están trabajando? Para la salvación de todos. Y los judíos aquí vemos por qué querían matar a Jesús. El primer motivo, quebrantaba el día de reposo. Segundo motivo, pues decía que era su propio padre, y Juan nos dice, haciéndose igual a quién, a Dios. Y aquí entendemos el propósito del Evangelio de Juan. Recuerden que el propósito del Evangelio de Juan es mostrar que Jesús es Dios. Y aquí Juan está mostrando que ellos, estos hombres, no creían que en verdad Jesús era el Mesías, era Dios. Entonces, aquí vemos cosas interesantes. Podemos pensar en los mandamientos, podemos pensar en toda esta sección como hay pecado contra el primer mandamiento, contra el segundo mandamiento, tercer mandamiento, quinto mandamiento, podemos encontrar para que tengan en cuenta y hacer para la próxima clase la tarea, ¿cierto? Recuerden la tarea, les voy a mandar al grupo inmediatamente para que nos podamos guiar y poder hacerla. Déjeme aquí y la podamos hacer. ¿Qué me enseña esta sección? ¿Cuál pecado me lleva a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios, cierto? Y recuerden todo lo que estaba pasando en cuanto a esto y lo que estamos aprendiendo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. César, repite un poquito la clase. Siempre aprendemos un poquito más, ¿no? Sí, pastor, sí. Sí. Muy hermosa la clase de hoy. Y con César que habíamos analizado más el pasaje hace 8 días. Sí. Sí. Ahí les mando para que el próximo martes, los espero para que hagamos juntos la tarea. Esa sección que me enseña cuál pecado me lleva a confesar. Recuerden que ya pasteleamos la mitad, ¿cierto? Primero, el segundo, el tercero, el quinto, y explicar el por qué. Y luego buscamos juntos donde vemos el amor de Dios por nosotros. Muy bien. Si no hay preguntas o comentarios, hasta acá. Muy bien, vamos a terminar con oración. Camilo, ¿nos despides con oración? ¿Puedes abrir tu micrófono? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te doy gracias por todo lo que me has enseñado y me quieres seguir enseñando. Te doy gracias por encontrar a estas personas en mi camino, para así compartir la palabra. Señor, también te doy gracias por todo lo que me has dado hoy, por mi comida, por mi vestido, por mi negocio. También te pido por todos aquellos que se encuentran en la oscuridad, por todos los hermanos que necesitan o los viejos Adanes que necesitan de nuestro apoyo y tu santa voluntad. Te amo y te doy gracias por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Amelia, puedes despedirte. Amén. A ver. Bien, buenas noches. Hasta la próxima. Ay, estoy volada ahora. Sí. Buenas noches, pastor y amados hermanos. Dios nos bendiga y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Con la ayuda Gracias de por Dios. este tiempo. Amén. Sí, amén. Camilo. Hermanos, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Bien. Lester. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Zacarías. Un placer. Buenas noches, hermano César, Camilo, mi hermana Amelia. Un placer haber compartido la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo martes y que Dios nos bendiga a todos según su voluntad. Bien, César. Bendiciones para todos mis hermanos, una feliz noche y agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos dio de aprender un poco más de su palabra. Una feliz noche. Zach. Saludos a César, Camilo, Amelia, Lester, Henry. Gracias. Fue un placer estudiar la palabra con ustedes y buenas noches. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Una buena noche. Buenas noches a todos. Muy bien, Zach. Chao. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Dios lo bendiga. Que descanse. Hablamos. Bendiciones.